un viaje relámpago hasta San Matías Romero, o Matías Romero, allá por cerca de Salina Cruz, muy cerca ya de Tapachula. En 2 días fuimos y 3 días fuimos y regresamos. Así que si me ven un poco así cansadones el viaje, porque acabamos de llegar hace como 1 hora y media, pero es lo de menos. Cuando hay compromiso con el Señor, amén. Cuando amamos al Señor, esas situaciones no deben estorbar en ningún sentido, porque el Señor nos ha prometido que puede darnos fuerzas en la debilidad, fortaleza en la debilidad. Así que bueno, mi esposa y yo viajamos para allá, estuvimos en un evento de varones, me tocó predicar, y bueno, hay de esas ocasiones que sí te explotan, o sea, te explotan en el sentido del tiempo, pues. Una predicación de 1 hora y media, la otra de 1 hora y media, otra de 1 hora y media, otra de 1 hora y media, y bueno, pero hoy en la mañana yo publiqué en mi Face, para los que ven Face, yo publiqué: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Y por eso vamos tan lejos, y por eso llevamos el Evangelio a los pueblos más apartados, más lejos. Está metido en la sierra, allá en la sierra de Oaxaca, muy arrinconado el lugar, pero ahí hay muchos hermanitos conociendo la palabra. Imagínense, terminó el evento y ya nos retirábamos, y dije: ya nos vamos, hermanos. Y se acerca una hermanita, una jovencita, y me da un abrazo. Entonces le dije: bueno, mucho gusto, Dios te bendiga. Dice: no, si yo soy de ahí, hermano, del Centro de Fe de Tacuba. Pues ¿cómo no te identificaste? Le dije: desde que llegué, estaba en la recepción, imagínense, estaba recibiendo a los hermanos y no se identificó hasta el final. Y es que entre tanta gente acá, hasta el final me dijo: no, si yo soy de la zona 1, mi pastor es el hermano Leobardo. Ay, pues te hubieras identificado, mija. Desde luego. No, que hasta el final me da el abrazo ya para despedirnos. Y seguramente a lo mejor ya anda por aquí. Pues hasta allá, fíjese, hasta allá, bendito sea el Señor, encontrarse con gente del Centro de Fe en Tacuba, hasta la sierra más escondida, es nuestra bendición y nuestro privilegio de que el Señor no tiene barreras. Para Él no hay barreras. Bien, vamos a continuar con las plagas, ¿les parece? Vamos a ver las ranas. Esta plaga de las ranas en Egipto, que tal vez usted se pregunte: ¿y por qué ranas? ¿Que no había otro tipo de plagas? ¿Por qué no ratones? Da más asquerosidad a lo mejor para algunas mujeres las ratas. ¿Por qué no una plaga de ratones en Egipto? ¿Por qué de ranas? Después hubo otras, por supuesto, pero igual va a sorprenderse del tipo de plagas que Dios estuvo mandando. Y dice: ¿cómo Dios mandando ese tipo de plagas? ¿Qué es lo que encima de la plaga, qué es lo que el Señor está haciéndonos entender para darle una lección a Faraón? Porque recuerden que cuando Moisés va con Faraón y le dice el Señor que me dejes ir al pueblo de Israel porque va a ofrecerle sacrificio en el desierto. Y Faraón dijo: ¿y quién es ese Dios? Yo ni lo conozco. Y vino el desafío: ¿no lo conoces? Te lo voy a presentar, hagan de cuenta. Moisés empezó a hacer sus presentaciones, y es cuando lo de la vara y la serpiente. Y aquel dijo: pues eso también lo pueden hacer mis hechiceros. Y luego: mira, voy a convertir el agua del río Nilo en sangre. Y Faraón: también lo pueden hacer mis hechiceros. Y luego dijo Moisés: mira, vamos a traer una plaga de ranas. Y parece que Faraón se desafió también, dice: y también lo pueden hacer mis hechiceros. ¿Se acuerdan que el domingo pasado decíamos al final que el diablo hace copias? Para que no nos sorprendamos. El diablo imita las obras de Dios. Y a veces las imita de tal manera que si no hay discernimiento, la gente se puede ir con la finta, como decimos, con la apariencia, y puede atribuirle incluso a Dios las obras de Satanás. La gente pensando que viene de Dios y no viene de Dios.
Ese es el riesgo de la confusión, porque vean ustedes que las primeras 3 cosas que hizo Moisés y Aarón frente a Faraón, los hechiceros también las hicieron. ¿Cómo? A mí no me pregunten, pero es lo mismo que sería cuando un hechicero le ofrece a una jovencita: yo te puedo ayudar para que te cases con quien quieres. Nada más tráeme una fotografía del fulano y vamos a hacerle un trabajito. Y de repente el fulano anda como, ¿cómo se dice? Como tonto, como sonso, como sonámbulo, como perdido, como no sé. Pero y la mamá sorprendida, la mamá del muchacho sorprendida: hijo, ¿qué te pasa? No sé, mamá, estoy enamorado. Y mire, y la gente no cree esas cuestiones, la gente piensa que es puro cuento. Pero, y les mencionaba el domingo anterior justamente de que hasta Martita Sagún se le hizo con Chente Fox. Que muchos de ustedes no saben cómo fue la cuestión. Lean literatura de afuera y dense cuenta. Martita o Marta Sagún se le dio toloache, en serio, así tal cual. Ese que algunos dicen, esa es cosa de las abuelas. Las abuelas se le atribuyen todo a las hierbas. Y solamente piensan que es cuestión de que la abuela dijo que te dieron toloache. Y ahí se queda la idea. No, fíjese que sí funciona el toloache. A Marta Sagún le funcionó. Sí, se lo prepararon obviamente. Un brujo o brujas, quién sabe, serían brujos y brujas, se la prepararon el brebaje. Es decir, la información está en un libro, eso no lo estoy inventando yo, está en un libro de afuera. Un libro que no es cristiano, ahí está la información. ¿Cómo se llama el libro? Los brujos del poder se llama el libro, escrito por José Olmos, es un periodista allá afuera. Búscalo y verá, y se va a dar cuenta, para nuestra sorpresa, no solamente de ellos, de un montón de gente. Pero cuando yo estaba leyendo ese libro y estaba viendo que un brebaje, o sea, le daba brebajes en la mañana, antes del desayuno. Y el Vicente Fox, Don Vicente Fox, yo creo que pensó que era como un licuado. O no sé con qué lo combinaría, pero aquel ni cuenta se dio. Hasta que de repente, sí, Martita, nos casamos, Martita. No sé cómo ocurrió la cuestión, pero yo pienso que por ahí fue la situación, según lo relata el libro. Según lo relata el libro, hermanos. Entonces, eso del toloache le diré que sí funciona, porque el diablo es tremendo, es terrible. El diablo y los brujos son tremendos. Y nosotros le damos una chancita, cuidado. Por eso ustedes y yo tenemos que andar a las vivas, hermanos, y creyendo a la palabra, porque vamos a suponer que usted diga: ay, qué mello, o qué miedo, pues, y que diga: ¿y qué tal si a mí me mandan algo así? Bueno, depende de cómo andes espiritualmente, Si andas bien espiritualmente, aunque comieses cosa mortífera, no te hará daño, es lo que dice la palabra. Es decir, no pasa nada. El efecto se elimina cuando tú oras, cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor. No funciona. Acabo de escuchar un testimonio de un hermano que él fue a Cuba acompañando a su jefe. Y en Cuba, el jefe fue a un ritual de esa naturaleza. Y entonces el jefe le dijo a su compañero: vente, acompáñame al ritual. Y entonces lo acompañó al lugar donde hacía el ritual. Y entonces el brujo, en Cuba, eso fue en Cuba, empezó a hacer el ritual. Y no le salía. Y no le salía. Y entonces le dice: no, algo anda mal aquí. Dice, y luego voltea a ver al hermano, porque es hermano del centro de fe. Voltea al hermano: tú tienes la culpa de que no funcione. Y entonces le dice: ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué tengo la culpa? Y luego le digo: ¿tú sabes de qué estoy hablando? Ah, sí sé, fíjate, sí sé, porque mi Dios es todopoderoso y no te va a permitir hacer nada contra su voluntad. Bueno, tuvieron que sacarlo de ahí. O sea, lo sacaron a propósito, porque estando presente él con el poder del Señor, no se pudo. Eso es lo que ocurre con un creyente. Por eso no se asusten, pero sí no se confíen. Amén.
no se confíen. Jovencitas, no se confíen, porque también algún tipo les puede dar toloache si se dejan. Y si andan mal, si andan ahí medio mal en el espíritu, pues sí, de repente van a andar igual como sonámbulas, o como tontas, o como en las nubes, o como flotando. Entonces, cuidado. Los brujos de Faraón, los hechiceros de Faraón, también hicieron cosas. Para nuestra sorpresa, están registradas en la Biblia. Vamos a leer la historia de las ranas. Vamos a leer la historia. Capítulo 8, por favor. Ya saben, estamos en el libro de, eso es, libro de Éxodo. Capítulo número 8. Y vamos a ver toda la historia, son los primeros 15 versículos. Le voy a pedir que ponga mucha atención en los detalles. Usted va a ver los detalles, va a destacar los detalles al estar leyendo. ¿Qué le llama la atención de la historia? Usted va a saberlo. Tal vez yo voy a hacer algunas observaciones, pero usted va a saberlo. Dice la Biblia de esta manera. Si tiene Biblia, sígame, y si no tiene, siga la pantalla. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las cosas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y se juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Qué les parece la historia? A ver, hermanitas, mujeres, ¿a ustedes les gustan las cucarachas? Ya sabía yo, por eso les hice la pregunta. ¿A ustedes les gustan los ratones? A menos que sean de esos, ¿cómo se llaman? Hámster. A algunas no, a otras sí. A los niños pregúnteles. Vamos, supongamos que de repente aparece una plaga en su casa, de ratones o de cucarachas, o de otra especie, pero lo común son los ratones y las cucarachas. Y usted está hasta aquí, ¿cómo dice? Hasta la coronilla. No puede soportar esos animalejos, siente asquerosidad,
Y entonces usted llama a una compañía que le llaman compañía de fumigación, exactamente, fumigación, para que traigan plaguicida y que ahuyenten o quiten o maten todo el animalero. Llega el fumigador a su casa y llega más o menos por ahí de las 4 de la tarde. Y le dice: señora, ¿cuándo empezamos? Y usted le dice: mañana. Porque todavía quiero dormir esta noche con las cucarachas. Me gustan tanto las cucarachas que todavía quiero dormir con ellas o con los ratones. O sea, quiero seguir oyendo ese gruñir de los ratones. Quiero escuchar esos chillidos que algunos ratones hacen. ¿Qué pensaría usted, hermana? ¿Qué pensaría con relación a cuándo empezamos? Mañana, dijo Faraón. Déjamelas todavía esta noche porque creo que ya me acostumbré. Ese es el problemón que tenemos los seres humanos. Y mire la historia, ¿de qué manera nos la platica la Biblia? ¿De qué manera? Tan fácil que era para Faraón decir: Moisés, ya pide a Dios, ruégale, suplícale que ya la saque, pero ahorita en el momento ya no aguanto ya me imagino a la esposa. O sea, la Biblia no menciona a la esposa de Faraón, pero si la mencionara, no sé qué habrá dicho la señora desde que la plaga llegó, desde que empezó a ver, porque las ranas se subieron a la cama, estaban en el sartén, artesa de amasar. La artesa es para amasar. Ese sartén donde amasan las mujeres es la artesa. Ahí andaban las ranas. En todos lados. Imagínense, en el palacio de Faraón, en la recámara lujosa de Faraón, allá andaban vingando las ranas por todos lados. Y cuando Moisés le pregunta a Faraón: ¿cuándo quieres que oremos a Dios para que las quite? Mañana. No sé si Faraón tenía corazón mexicano o qué. Porque miren, hermanos, que eso del mañana ocurre tanto. Yo he platicado con personas presentándoles el Evangelio de Jesucristo y les digo: mira, acepta al Señor, lo necesitas. Y ya después le pregunto: ¿cómo ves? ¿Qué piensas? ¿En qué momento oramos? Dice: voy a pensarlo. Algunos literalmente dicen: a ver si mañana, o a ver si la semana que entra, o en fin, y pone una cantidad de pretextos. Quieren seguir viviendo con el enemigo. O sea, tan fácil que es que el Señor te dé tranquilidad, que te dé paz, que te dé un sueño tranquilo, pero no, voy a pensarlo. Imagínense, pensar si me conviene o no que el Señor quite mis pecados. Pensar si me conviene o no que el Señor me quite un vicio, un hábito dañino, porque, hermanos, cuánto daño están haciendo los vicios a la humanidad, cuánto daño los vicios a nuestros jóvenes. Y los jóvenes no advierten esa situación. Pero bueno, vamos a ir de los primeros versículos, porque aquí tengo dos observaciones que hacer antes de entrar en materia con el asunto de la historia tal cual. Primero, el verso 1 dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire, ese es algo que no hemos entendido nosotros como iglesia. Nosotros oímos de la historia y decimos: ¿qué intención tenía el Señor de mandar a Moisés para hablar con el pueblo de Israel en Egipto? Sacarlo de la esclavitud. Y si es sacarlo de la esclavitud, es llevarlos a libertad. ¿Estamos de acuerdo? Es ofrecerles libertad. Esa es la oferta, es la primera impresión que tenemos nosotros. ¡Ay, soy libre, soy libre! El Señor me quiere hacer libre. Él quiere sacarme de la esclavitud. Pero la intención del Señor no es solamente hacerte libre. La intención del Señor no solamente es quitar la esclavitud a que estamos sujetos. Él te salvó no solo para hacerte libre.
¿Para qué más te salvó? ¿Para qué más te salvó? Para servirle, esa es la pregunta. ¿Le estamos sirviendo? Tal vez algunos digan, pues pastor, yo a mi manera. ¿Y cuál es su manera? Piense cuál es su manera. Porque a la luz de la Biblia, creo que las maneras de servicio están bien claras, bien claras en la Biblia. Cuando la Biblia habla de servicio al Señor, nos presenta 20,000 facetas de servicio, muchísimas, muchísimas. Pero si la resumimos a una sola idea, llegaríamos a la conclusión que servir al Señor es vivir para Él. Cuando vives para Él, escuchen lo que el apóstol Pablo recomendó a los obreros, a los trabajadores, con relación a sus amos. Hagan de cuenta que está hablando hoy de un empresario y un empleado. Y le dice Pablo a los hermanos empleados: hermanos, trabajen duro, trabajen con honestidad, trabajen para ser productivos, pero no lo hagan pensando en el patrón, no lo hagan pensando en su jefe, háganlo pensando en Dios. Porque dice el apóstol Pablo, cuando trabajan para un patrón, al Señor nuestro Dios servimos. Amén. Nosotros generalmente no lo vemos así. Vemos que el patrón, me paga bien poco y trabaja, me exige mucho trabajo, y nos quejamos de eso y sufrimos el trabajo, por supuesto. Lo sufrimos porque es la visión que tenemos de la situación. Cuando tú vives para Dios, no importa dónde trabajas, no importa el trabajo que realices, si lo haces para Dios, no vas a tener problema de queja, no vas a tener problema de satisfacción, no vas a tener problema, ni de sueldo al final de cuentas, con todo y que los sueldos son irrisorios. ¿Verdad que nos hemos maravillado los aumentos de este año del sueldo mínimo? La cosita de aumento. Pero más nos molestamos cuando oímos que un diputado gana 180,000 pesos mensuales. Uy, se nos hace acá en el estómago como un hervidero de tripas, dice la gente. Se nos hace acá una revolución. Es lo natural, por supuesto. Pero como yo no dependo de los diputados, ni dependo del sueldo que me dé el patrón necesariamente, sino dependo del Señor. Tal vez sea irrisorio el aumento que se da, y tal vez si tú ganas el mínimo, digas esto no alcanza ni para una persona, pero cuando está en las manos del Señor, una sola comida puede alimentar a 5,000. Un solo lunch puede alimentar a 5,000. Y si no, pregúntele al niño de la historia, el de la historia del Nuevo Testamento. Estaba la multitud y Jesús dijo a sus discípulos: ya tienen hambre, hay que darles de comer. Y los discípulos dicen: Señor, ¿de dónde? Una multitud tan grande, ¿con qué dinero? No nos va a alcanzar. Y hasta hicieron cálculos, Los discípulos eran como contadores, algo así. Chéquenlo y vea cómo hicieron un cálculo, pero de voladísima. Uno de ellos luego inmediatamente dijo: 200 denarios no alcanzarían. Hábil para la matemática, hábil, hermano. Hizo el cálculo, ¿cuántas bocas? 200, ni 200 denarios alcanzan, Señor. ¿Cómo? Y Jesús dijo: recuéstenlos, háganlos, organícenlos por grupos y vamos a darles de comer. ¿Alguien trae algo? Y Andrés salió. Yo vi un niño que traía su lunch. Traía cinco, ¿cuántos panes? 5 panes, ¿no? Y 2. Sí, ¿verdad? 5 y 2. 5 panes y 2 peces. Pero Andrés, mira, Andrés igual. Era el tipo de persona como ustedes y yo, que lo razonamos inmediatamente, lo razonamos. Ese es el gran problema de nosotros, que empezamos a razonar las cosas. Porque dijo: hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos?
Él mismo dio la respuesta. ¿Qué es esto para tantos? Jesús dice, pues vamos a darles de comer. Vamos a organizarnos y darles de comer. Tráeme el niño. Ese niño era generoso, ¿eh? Le puedo garantizar que algunos que van a ir al bicentenario ni se van a asomar a donde estemos nosotros, porque ese es mi lunch. Pero ese niño era generoso. Cuando vino con Jesús, Jesús le solicitó su lunch, que era 5 panes y 2 peces, y el niño se lo ofreció, se lo soltó. El niño ni siquiera tenía idea de lo que iba a suceder, ¿eh? Hasta ese momento él no tiene la menor idea, pero suelta su lunch, lo pone en la mano del Señor. El Señor levanta una oración al cielo, porque eso sí nos queda bien claro en la Biblia, que Jesús agradeció a Dios por la bendición y por la provisión. Y después de la acción de gracias es que dice, ahora sí, a repartir. Y empezaron a repartir, y los discípulos sorprendidos de que empiezan a repartir. ¿Y de dónde sale? Pues y hay suficiente, y hay suficiente, y hay suficiente. Bueno, 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, no piensen nada más que eran 5,000, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y ya que terminan de comer esa multitud, todavía Jesús les dice, recojan lo que sobró. Recojan lo que sobró. Uy, hermanos, maravillosa historia. Cuando ves eso, sobraron 12 cestas, dice la Biblia. 12 cestas. Algunos intérpretes de la Biblia medio equivocadones dicen, ¿por qué sobraron 12? Porque era una para cada discípulo. Ay, sí, cómo no. 12, una para cada discípulo, ¿no? No para que el niño se la llevara a la casa para todo el año, ¿no? ¿Por qué no pensamos de esa manera? No sé qué ocurrió con las cestas, pero recogieron 12. Había no solo 5 panes, 2 peces, y al final resultaron, ya que todos comieron, 12 cestas llenas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahí es donde, ¿de quién dependo? ¿Del patrón, del sueldo? No, el Señor es poderoso para que mi sueldo se haga, así se estire el gasto familiar. Y de repente tú te quedas sorprendido. Bueno, el martes, para no ser, no quiero, el martes, vino una hermana a darme testimonio de un milagro que el Señor le hizo ella trabajó para una dependencia de gobierno por 10 años, de repente la botaron y adiós. De esas ocasiones que te vas porque yo quiero que te vayas y no te doy nada, ¿eh? Y la hermanita pues salió de la chamba, salió del trabajo y no le dieron nada. Pero alguien le sugirió que metiera una demanda al gobierno. Dijo, ay, al gobierno ¿quién le gana? Inténtalo, le dijeron, y le rogaron que intentara. Y ella lo intentó orando. Y entonces ella oró al Señor. Señor, si esto viene de ti, ayúdame y que me den. Y empezó a orar. El proceso se llevó casi un año, porque eso es el problema de las dependencias de gobierno. Casi un año se llevó, pero el martes trajo su diezmo. El martes trajo su diezmo la hermanita, de que ganó el pleito y le dieron su indemnización. Amén, hermanos. Ese es un ejemplo, porque ahí cuando me estaba platicando dice, y eso no es todo, pastor, ¿qué pasó durante todo ese tiempo que estábamos ahí en el proceso? Que a veces no teníamos ni para el gas. Pero sorprendas, ella me dice a mí, sorprendas, imagínense. Y sí me sorprendí, por supuesto. O por lo menos hice la impresión. Me dijo, mire, hubo meses donde ya no había, pero nunca se acabó el gas del tanque. Siempre había gas en el tanque. Y mire, si el Señor puede hacerte rendirte el gas del tanque, lo puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa lo puede hacer. Puede hacer igual que te rinde el frijol y el aceite y el arroz y el café y la harina y las tortillas incluso. Amén. Yo a veces me sorprendo, ¿no? Porque mi esposa dice a la hermanita que está en la casa que nos ayuda, cómprate 3 pesos de tortillas. Digo, 3 pesos de tortillas.
Y yo me quedo así pensando, pero luego esos 3 pesos de tortillas no sobra. Es decir, no sobran tortillas. Es lo extraño, ¿no? Y tal vez yo como hombre hubiera pedido 2 kilos o 1 kilo de tortilla, ¿no? Pero 3 pesos de tortilla. Pero es el que razona, ¿no? El que piensa, el que dice, no, pues, para esta barriga, como 3 pesos de tortilla, ¿no? Pero cuando las mujeres han experimentado cómo el Señor hace rendir las cosas, pues hablan la experiencia y lo hacen por experiencia. Y entonces, bueno, ya digo, no es porque sea tacaña, sino porque sabe a quién ha creído. No es porque sea de Monterrey, porque es de Monterrey, sino porque ha experimentado las maravillas del Señor. Y entonces caigo en la cuenta de que sí le funciona muy bien. Amén, hermanas. Amén, hermanitas. Es decir, cuando Dios te quiere hacer rendir algo, te lo va a hacer rendir. Él es poderoso para hacerlo. Así que, ¿para qué te llama el Señor? ¿Solamente para liberarte? ¿Solamente para darte libertad? No, para servirle. Servirle en la cocina, servirle en la sala, servirle en el trabajo afuera, servirle en la iglesia, en todos lados. Porque ese es el otro problema que tenemos, que hablar de servicio siempre lo asociamos con el auditorio, con el centro de fe, con Ujieres, por ejemplo. Ahí están los hermanos que sirven, ¿no? Los que están recibiendo a la gente y saludándola, sonriéndola. Mire que a mí me da rete harto gusto cuando llego aquí por los pasillos y me encuentro con las sonrisas de los hermanos y pastor, Dios le bendiga y saludos. Y mire, y nos acabamos de ver hace rato, pero me vuelven a saludar. Entonces digo, qué bendición tan grande tener gente servicial así. No se diga que vaya al comedor, porque cuando voy al comedor igual, ¿qué se le ofrece, pastor? ¿Qué quiere, pastor? ¿Qué se le antoja, pastor? Mire, por eso no voy mucho al comedor, porque no, saliera rodando yo al comedor. Entonces voy de vez en cuando, allá me aparezco de vez en cuando, porque siempre serviciales las hermanos. Y es correcto, eso es servir al Señor. Pero no es todo. Amén. Ya me imagino a uno de los chicos de la música que diga, yo sirvo al Señor en la música. Y nada más. Porque si nada más crees que estás sirviendo al Señor en la música, te equivocaste. Tienes que servir también ahí en la casa, recogiendo tus calcetines, tus tenis, tu ropa y poniéndola en su lugar y ayudando a mamá a lavar los trastes, aunque seas hombrecito. Y los que son casados, ayudar a la esposa también. Amén. Porque ese es servir al Señor. No solamente es cantar, no solamente es tocar, no solamente es saludar a los hermanos que van llegando, no solamente es servir el comedor. Ese es parte del servicio. No solamente es parte de una célula ir a un encuentro y estar ahí al tanto de lo que ocurra. Eso es servir, por supuesto, pero no es todo. El Señor quería que el pueblo de Israel fuera al desierto a servirle, a ofrecerle sacrificio y con un corazón dispuesto a servirle. No era cosa solo, soy libre, soy libre, soy libre. Qué bonitos cantos cantamos en el centro de fe. Pero a veces ahí nos quedamos atorados. Libre, yo soy libre. A ver, agarra la escoba. Amarrado, estoy amarrado. Casi cantan eso, ¿no? Atados. Porque luego el problema está especialmente los varones que mire, ahora que fui a Oaxaca, en Oaxaca la cultura es de ese tipo machista. Ay, cómo me costó predicarles. Pero no dejé, ¿cómo se dice? Títere, ¿sin cabeza o con cabeza? No te deje títere sin cabeza, eso fue. Yo les dije a los hermanos, miren, así soy yo de claro. Y tengo que decirse los hermanos a los que son muy machistas, qué pena me da que en estos lugares el marido siempre, si van caminando, el marido va adelante y la mujer siempre va detrás. Pero eso no es todo, lo peor es que el marido va adelante y la mujer atrás con un canastote en la cabeza. Es lo peor, les digo. Si no son criadas las hermanas. Me miraban feo, fíjese. Como que les caía de peso porque veía las caras de los hermanos. Y yo decía, bueno, pues ni modo, es la palabra y tengo que enseñar la palabra, porque cuando voy a la Biblia,
A la luz de la Biblia no hay varón ni hembra. Ahí delante del Señor estamos todos en el mismo nivel. Somos herederos y coherederos con Cristo. Tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios, las mismas obligaciones. Entonces el trato debe ser igual. Dale el valor a la mujer como le damos el valor al hombre. Y sí los dejé pensativos a los hermanos allá. Y aquí también, a más de 4 de repente veo que sí como que ponen cara de decir, en mala hora vine. Pues no en buena hora, en perfecta hora viniste, hermano. Porque servir al Señor es servir a tu mujer. Servir al Señor es servir a tus hijos. Servir al Señor es servir a los demás. Jesús lo dijo bien claro. El que sirve a otros me sirve a mí. Lo dijo de manera indirecta y directa una y otra vez. Cuando tú lees la Biblia y encuentras consejos como este, o más bien historias como esta, donde Jesús dice a sus discípulos, en aquel día vendrán algunos y yo les voy a decir, benditos de mi Padre, vengan. Porque cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando tuve sed me dieron de beber. Cuando estuve en la cárcel me visitaron. Cuando estuve enfermo fueron a verme. Dice, y muchos van a decir, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo te vimos enfermo, Jesús, como para ir a visitarte? ¿O cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Bueno, se van a sorprender. Y Jesús supo la reacción de ellos. Dice, espérenme. El que lo hace con uno de mis pequeñitos, a mí me lo hace. Eso es servicio. No es que yo honro al Señor solo cantándole, yo honro al Señor sirviendo a los demás. Amén, hermanos. Y la intención de la liberación es servir, no es solamente que seas libre. La intención de la liberación del pueblo de Israel acá era que el Señor les sirviera. ¿Nos quedó claro esta parte? Quería destacar esto porque es importante en la historia. Ahora vamos a observar que el faraón por terco está recibiendo estas plagas. Y entonces ya vimos la historia, como el riesgo que corrió faraón fue a la hora de la pregunta. Ya vino la plaga. Ya están en las casas, en el palacio, en las camas, en la cocina, por todos lados están las ranas, hermanos. Y otra vez vuelvo a la pregunta, ¿por qué ranas? Le voy a contestar esa pregunta, porque esa se contesta con la historia, esa no se contesta con la Biblia. Y yo me puse a investigar sobre las ranas, no en la Biblia, sino en la historia. Y descubrí, escuche esto que voy a leerle, porque eso lo descubrí en un diccionario no bíblico, en un diccionario no evangélico, no cristiano. Y en esta historia dice, ¿quién no recuerda las plagas que cayeron en Egipto según la Biblia? Así dice el libro. Sin embargo, en esta cultura las ranas se relacionaban con la diosa Erit, quien era la diosa de la concepción y el nacimiento. Con la ayuda de Isis, en el ritual de resurrección de Osiris, son los nombres de la mitología egipcia, no es griega, aquí es la mitología egipcia. Entonces, tanto como Erit, como Isis, como Osiris, son las diosas o dioses de la mitología egipcia. Se le considera antepasado directo de la realeza. Osiris fue uno de los dioses más populares e importantes en todo el panteón egipcio. Luego dice, la diosa Eket se la representaba con forma de rana como patrona de los nacimientos. Existía un fenómeno natural por el cual los habitantes del antiguo Egipto vinculaban el amuleto de la rana con el renacer y la prosperidad. Se trataba de la gran cantidad de renacuajos que de repente surgían de las aguas del río Nilo, unos días antes de la crecida del río. Estos animales anunciaban a los campesinos que pronto el Nilo traería vida a las tierras de cultivo. Las mujeres egipcias entonces solían llevar consigo un amuleto en forma de rana. Y entonces Dios dice,
¿En qué están creyendo los egipcios? En el río Nilo como el lugar de purificación. Iban allá para purificarse y dijo Dios, se los convierto en sangre. Ahora los ídolos que tenían en las casas y los amuletos para que según ellos les ofrecía prosperidad o renacimiento, dice, pues les voy a dar lo que dio, empleo una sopita de su propio chocolate. ¿Honran tanto las ranas? Pues ahí les van. Y trae la plaga de las ranas para demostrarles que solo Él es Dios. Solo Él es Dios. Las ranas no son dioses, por supuesto que no son dioses. Con toda la mitología no son dioses. El único Dios está ahí arriba. Y el Señor está demostrando con las plagas precisamente eso al pueblo de Egipto. No es casualidad. Tal vez si hubiera sido para México, el Señor hubiera mandado sí una plaga de cucarachas. Si el problema hubiera sido aquí y el juicio hubiera sido aquí, ahí les va la plaga de cucarachas, tanto que les gustan a las mujeres. No por ese lado, sino por el otro lado. Pero acá está la cuestión de que el Señor está atacando a los ídolos, haciendo caer la idolatría de Egipto, demostrándoles que sus ídolos no sirven para nada. No es la única historia que muestra esto, hermanos. ¿Se acuerdan del caso de el arca del pacto que se robaron los filisteos? Y que se la llevaron a su templo y que la pusieron junto a su dios llamado Dagón, y que llevaron el arca y la colocaron ahí y la dejaron en la noche, y en la mañana siguiente Dagón estaba en el piso. Era una estatua. Y él amaneció en el piso. La volvieron a poner en su lugar porque tal vez pensaron, pues a lo mejor hubo un movimiento telúrico y se nos cayó. La colocan en su lugar, la dejan otra noche y el siguiente día cuando van, otra vez en el piso, pero ya rota. Ya los filisteos dijeron, no, esto ya está grave el asunto. Se asustaron tanto que regresaron el arca del pacto. Pero Dios demostró que los ídolos de las naciones no son nada, que solamente Él es Dios. Jehová es Dios, gritaron los israelitas cuando cayó fuego del cielo en el tiempo de Elías. Esa es la cuestión, el por qué. A las preguntas, ¿por qué ranas? Por esto, hermanos, por esta historia, por eso mandó ranas. Así que ya se imaginarán, ustedes ranas por todos lados. ¡Qué terrible! Pero la otra observación es lo terrible de Faraón, la respuesta. Ya está hasta aquí Faraón también, la esposa, la familia, todos, los hijos si los tienen. Ya, pídele a Moisés ya que venga y ruegue y que ya se quite esta plaga. Y cuando viene, manda a llamar a Moisés y Moisés pregunta, ¿cuándo quieres que ore por ti? El que Faraón haya dicho, mañana ora por mí. Y mire, así sucedió. Así que él quiso dormir otra noche con las ranas. El problema no solamente está ahí, hermanos. El problema es que a nosotros a veces nos pasa también un tanto la cuestión de Dios te puede quitar esa enfermedad, pero dices, bueno, a ver si mañana voy a llamar para que oren por mí, cuando Dios lo puede hacer ahora. Amén. Pero olvidémonos de enfermedades, vamos a empezar en cosas simples, en cosas sencillas, de esas cositas que consentimos nosotros y que podrían ser símbolo de las ranas de Egipto, o representación más bien de las ranas de Egipto. Vamos a ver unas 4 citas bíblicas, ¿le parece? Aparte de lo que hemos leído. Una, Santiago capítulo 1. A ver cómo andan ustedes en este asunto. Santiago capítulo 1. Y vamos a ver el versículo número 8. Santiago está casi al final de la Biblia, hermanos, los que apenas empiezan a conocer su Biblia. Casi al final. Está Santiago, después está Pedro, después está Juan, luego Judas y Apocalipsis. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo número 8, dice así:
Si están ahí, digan amén. Muy bien. Dice, el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante en todos sus caminos. Ese doble ánimo podría ser nuestro problema. Dios quiere quitarnos el doble ánimo. Pero tú dices, no, pero estoy tan feliz con el doble ánimo. Me siento tan cómodo con el doble ánimo. Y tal vez no en el sentido estricto de que tú lo confieses y lo digas con pleno conocimiento de causa, sino que las acciones que tomamos todos los días manifiestan que voy a mencionarlo así, estamos durmiendo con el enemigo. Si es doble ánimo, generalmente el doble ánimo tiene que ver con la duda, con la indecisión, con la irresolución. Cuando una persona tiene doble ánimo es cuando dice sí y al rato, ay, creo que no. Y luego más tarde, ay, pero a lo mejor sí. Y si se parece al Kiko del Chavo del Ocho, algunos cristianos vamos a tener que decir, ya cállate que me desesperas. Sí, porque imagina, una vez sí, luego no, luego sí, luego no, luego sí, luego no. Es gente que indecisa. Es como la gente que dice, quiero trabajar, pero empiezan a poner peros al trabajo. O sea, quieren un trabajo así a su manera, a su forma. Tiene que ser, si no, no. Hay quienes incluso hasta creen que podemos nosotros actuar en base de las pruebas que en la Biblia algunos hombres decidieron hacer, pero esas historias son particulares, son singulares, no son doctrinales, no son como el caso de Gedeón, por ejemplo. Gedeón le dijo, si tú me estás llamando, Señor, voy a poner a prueba esto para confirmar que es de ti. ¿Qué te parece, Señor, si mañana por la mañana voy a poner un vellón era como un pañuelo, por decirlo así, en el patio de la casa? Y si mañana que me levante, ¿cuál es la primera? ¿Es mojada o seca? Confírmelo ahí, los que saben de la Biblia, busquen y me avisan qué fue primero, porque a mí se me cuatrapea aquí en mi mente, pero ustedes me van a avisar. El asunto es que el faraón está probando a Dios. Que haya rocío o que no haya, que el vellón esté seco o que esté húmedo, dependiendo de la petición que está haciendo. Entonces lo pone a prueba al Señor y como se lo pide, Dios lo hace. Porque dice un vellón de lana, creo que dice así la Biblia, con un vellón de lana. Entonces lo pone en el patio. ¿Y qué ocurre primero? ¿Ya? Primero es mojado. Ok. Que la tierra esté seca y que el vellón esté mojado. Lo pone ahí en la noche, se va a dormir, se levanta por la mañana, se asoma al vellón y está empapado. Y todo el patio seco. Milagro, maravilla del Señor, por supuesto. Pero Gedeón no quedó muy satisfecho. Digo, Señor, no te molesta si te pongo otra prueba, pero al revés. Ahora voy a dejar el vellón en el mismo lugar, pero voy a pedirte que el vellón no se moje y que la tierra esté mojada. Se va a dormir, se levanta por la mañana, se va al patio y, oh sorpresa, el lodazal. Está todo mojado, excepto el vellón. Y luego de repente, cristianos, leemos esta historia y queremos que pase lo mismo con nosotros. Y a nosotros nos ocurre un fenómeno. El de la hermanita evangélica, consagrada, cristiana, que para llegar al templo tenía que subir a una montaña y bajar. Pero un día se dijo, si la Biblia dice que se pueden mover montañas por la fe, voy a orar. Y pone su mano hacia la montaña y dice, en el nombre de Jesús te vas a quitar porque mañana voy a ir al templo y no quiero que estés ahí. Se va a dormir, hermanita, y va a ir al templo el día siguiente. En la mañana se levanta y mira hacia el monte, hacia la montaña. Y ahí está. No se quitó. Y entonces dice, ya sabía que no se iba a quitar.
Es el problema de nosotros. Queremos probar al Señor, pero no activamos la fe igual que la activaron ellos. Pero no son doctrinas como para andar haciéndonos lo mismo. Entonces de repente encuentro que el joven le dice: Señor, voy a poner una prueba. Si es de ti que esta chica me diga que sí, que me la encuentre saliendo del centro de fe. Ya sabe a qué horas llega, ya sabe dónde se sienta y toda la cosa, y se para ahí, y entonces si sale es de Dios. Mira, ¿qué tipo de pruebas son esas, hermanos? Ya ni ores pues. Siéntate con ella y dile: ¿cómo ves, hermanita? No sé, ¿para qué le ponemos a prueba? Es asunto de eso. No, peor, otro asunto, hermanos. Ahí eso sí me dio, y eso fue real, eso me lo plantearon como un hecho real. Un chamaco fornicario, cristiano, los dos, el chico y la chica, cristianos. Y entonces resulta de que pues andaban ahí coqueteando hasta que les ganó la carne. Ya saben a qué se refiere eso de que les ganó la carne. Pero eso sí, oraron. Dijeron: Señor, vamos a ir a un hotel. Si no es tu voluntad, o sea, por favor, si no es tu voluntad que nosotros estemos ahí, que cuando rentemos la alcoba y estemos dentro, que alguien toque la puerta, esa va a ser la señal. Si no la tocan, es que es tu voluntad. Por favor, imagínense, esas son las locuras. Es el problema de que nosotros queremos someter a Dios a nuestras formas y no nosotros someternos a las formas de Dios. Yo le puedo asegurar que no habrá otro Gedeón que haga eso, porque Dios tiene otras formas para mí y para ustedes. Pero tenemos que descubrirlas. Pero cuando empezamos a dudar, cuando somos indecisos, cuando decimos: sí, Señor, te voy a servir, ya entendí bien, no era solamente la libertad, era servicio también. Pero luego termina el culto y te vas a la casa y como Faraón se endureció tu corazón y dices: creo que voy a esperar, mejor me voy a esperar un año más a ver si me capacito más. Y pasa el año y se está capacitando y no funciona porque termina su capacitación y dice: ay, pero es que me pusieron 8 de calificación. Como es así, como tiene problema con la indecisión, que es el hombre tiene problema con la indecisión, no decide y sigue durmiendo con la rana, porque la indecisión se convierte en tu rana. Amén, hermanos. Por eso cuando hacemos llamado, conviértete, arrepiente, ese es de ya, es de ahora. No es para dudarlo, no es para pensarlo, no es para estar indeciso, lo haré, no lo haré. No se trata de eso, se trata de que si Dios te está llamando es porque te quiere libertar para que le sirvas. Y quiere sacar de ti toda duda, eliminar toda duda, pero tú tomas la decisión. Otro problemita que tenemos, vea esto, Eclesiastés capítulo 11. Cuando lleguen a Eclesiastés igual me avisan. Capítulo 11 de Eclesiastés está después de Proverbios. Es Salmos, Proverbios, Eclesiastés. En el capítulo 11, versículo número 4, leemos lo siguiente: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. A esto le llamamos racionalidad. Cuando el hombre es racional, cuando el hombre dice: bueno, si hay nubes, pues hay posibilidad de llover. Si hay posibilidad de llover, voy a sembrar. Si siembro y llueve, voy a cosechar. Pero resulta de que sale de su casa, observa el cielo, ni una nube. ¿Qué va a ocurrir? No siembra, porque él está usando la razón. Cuando somos racionales tenemos problemas porque Dios muchísimas veces no va a hacer las cosas de acuerdo a nuestro razonamiento. Va a hacerlo totalmente al revés a nuestro razonamiento. Amén. Así lo hace Dios.
Esas son sus formas de tratar con el ser humano. Yo he dicho que Dios de repente debe tener, con el sentido de humor que estoy seguro que tiene, debe echarse 2, 3 carcajadas de repente con los hermanitos, esos que razonan y que solo se mueven por la razón, no por la fe, sino por la razón. Porque vamos a pensar en el Estado de México, cualquier parte del Estado de México, donde haya un campito para sembrar una hortaliza, lo que sea. Y ahí está viviendo el hermano donde puede sembrar su hortaliza, pero al lado tiene un vecino que también viene al centro de fe, pero él no tiene hortaliza. La hermanita se dedica a lavar ropa ajena. Y entonces en la mañana se levanta la hermanita o el hermanito del campo para sembrar y dice: Señor, por favor te pido que llueva porque necesitan mis plantas crecer, desarrollarse y todo. Y en la misma hora la hermanita al otro lado está: Señor, te pido que no llueva porque voy a tender la ropa y quiero que se seque. Están ahí de vecinas. Entonces resulta que se juntan para platicar, para dialogar, y se enteran de que uno está orando para que llueva y otro está orando para que no llueva. Y entonces llegan a una conclusión porque van a usar la razón y van a decir: no, pues yo creo que no nos va a escuchar a ninguna de las dos. y a lo mejor llueve, pero poquito. Eso va a usar la razón. Pero ¿cómo ven que Dios tiene el poder de hacer llover en la casa del hermanito que tiene su hortaliza y de aquí para allá no llovió? ¿Tiene o no el poder de hacerlo? ¿Qué necesitamos aplicar ahí para que suceda eso? La fe, por supuesto, no la razón, sino la fe. Y decir: Señor, tú sabes todo, conoces mi necesidad, dependo de ti, dependo de tu misericordia, y no se asombre que el Señor va a enviar su respuesta de ese tamaño. Amén, hermanos. La Biblia muestra o narra tantos milagros y de tantas maneras que el problema del racionalismo es nuestra dificultad. Está razonando todo. Está pensando: tengo cáncer, los médicos dicen que no se va a quitar, eso es la razón, me voy a morir, ¿cuánto tiempo me quedará? Dios dice: espérame, yo sano cáncer. Déjeme darle otro testimonio breve de este último viaje. Estoy allá dando la conferencia y en medio en una de las pláticas viene un hermanito y me dice: ¿se acuerda de mi hermano? Yo estuve ahí en el centro de fe hace como 4 semanas o 5, quién sabe, por diciembre estuvo acá. Y la verdad que al principio no me acordé. Y entonces ya hice memoria, a ver, ya en alguna parte lo vi al hermano, pero no tenía idea de que había sido aquí. Y fue exactamente aquí. Yo terminé el culto y él vino a saludarme y me dijo: estoy en el hospital militar porque me están tratando. Vine a México, me mandaron a México porque tengo cáncer, me dijo el hermano. Le encargo, por favor, pastor, que ore por mí. Dije: sí, hermano, ¿cómo? Aquí oré incluso. Ese mismo día que se presentó, hice una oración por él. Se fue. Y ahora que estuve allá, me dice: ¿qué quiere, pastor? Ya no hay cáncer. Y hasta me dijo: quiero ir a Tacuba a dar testimonio de esto. Yo le dije: cuando guste, hermano, cuando guste, váyase y dígalo a los hermanos. Que usted mismo lo diga, que no sea yo solamente, que usted mismo lo diga. Así que cualquier día va a estar por acá el hermano, me lo prometió, va a estar acá y eso va a platicar solito cómo ocurrió. Si usamos la razón, tal vez hasta los doctores allá van a usar la razón y van a decir: creo que nos equivocamos, creo que el equipo no funcionó. Van a poner 20,000 excusas ahí para creer que fue Dios quien hizo el milagro. Yo particularmente como pastor estoy convencidísimo que el milagro lo hace el Señor y que ese hermanito está sano porque lo vi bien al hermano, sano por la misericordia del Señor. Entonces él se acercó para agradecerme la oración y la iglesia y todo, y sí me dijo: yo quiero estar ahí en Tacuba para dar testimonio. Le dije: cuando guste, hermano, vaya a dar testimonio. No te acuestes con la razón, hermano, no te acuestes con esa rana.
Si el Señor dice ya, vamos a quitar las ranas, déjala que la saque. Que saque el Señor todo ese animalero. Y vamos a confiar en el Señor. Y que aunque las circunstancias sean adversas, yo tengo fe que para mi Dios no hay nada imposible. Yo tengo la confianza que el Señor es todopoderoso para seguir haciendo milagros y maravillas. Porque no uso solo la razón, uso también la fe. Porque si siembras dependiendo de cómo está allá, mire, y les diré de paso que mi papá fue campesino. Y que a mí me tocó. Muchísimas veces si mi papá se fue a sembrar cuando estaba la tierra totalmente árida, seca. Ni una gota de lluvia, nada. Y mi papá dijo así, vamos a sembrar. La tierra seca. Y después al paso de unos 3 meses, qué elotes tan ricos, hermanos. Qué riquísimos elotes. De esa milpa donde cuando se sembró no había ninguna posibilidad de que ese grano germinara. Pero en cuanto mi papá se aventó a sembrar y creyó al Señor, vino la lluvia, empapó la tierra, germinó la semilla y produjo. Y bueno, tengo unos recuerdos maravillosos de unas cosechas allá en mi pueblo, pero fue como es tierra de temporal, le llaman, ¿verdad? De temporal, o sea, depende de la lluvia, no hay riego, depende de la lluvia. Pero más de una vez, y a mí me consta que mi papá se aventó por fe. Si lo hubiera hecho por la razón, no hubiéramos comido elotes. Si hubiera sido por la razón, no siembra. Y al no sembrar, no hay cosecha. ¿Estamos entendiendo la idea, hermanos? Vamos captando la idea, como dicen por ahí. Entonces, bien, vamos a un tercer problema, y creo que ya por aquí vamos a apresurarnos un poco. Proverbios capítulo 29. Proverbios 29, versículo 25. ¿Están listos? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será. Muy bien. ¿Qué prefieres? ¿Estar bajo un lazo o ser exaltado? El temor te atrapa, el temor te pone lazo. La confianza en el Señor, la fe en el Señor es la que exalta al creyente. ¿Cuál es el problema aquí? El miedo. Hay mucha gente temerosa. Yo le puedo asegurar que si yo hubiera escuchado mi inconsciente, porque realmente era un inconsciente, cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo, sin poder ofrecerle nada, así, nada de nada, porque no había ni cama, no había ni cocina, no había nada, Yo estoy seguro que muchos de repente se quedan así como, ¿será cierto lo que el pastor nos platica? ¿Será verdad todo lo que nos dice? Porque hay gente incrédula. Cuando yo le dije, ¿te quieres casar conmigo? No tengo nada que ofrecerte más que este corazón. Sí. Ok. Amor se llama, dice. No, más bien lo voy a decir a mi estilo. No tengo más que ofrecerte más que estos intestinos, porque te amo con todos mis intestinos, no con el corazón solo, con todos mis intestinos. Si yo hubiera tenido miedo a eso, porque se presentó el miedo, le diré. Sí se presentó, por supuesto. El miedo era, ¿con qué la voy a mantener? ¿Cómo le voy a hacer para suplir sus necesidades? Y el miedo vino, se presentó. Y yo le dije al miedo, ¿sabes qué? Conmigo no funcionas. Yo tengo la confianza que el Señor proveerá el cordero para el sacrificio. Convencido que el Señor suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria.
Yo no sé si mi esposa ya tenía todo fríamente calculado, no sé si en las pláticas con su mamá y esa cuestión le habrá... No, estoy confirmando que no. Ok. No, es que me quedé yo con la idea, porque mire, para mí era, qué casualidad, es para mí, razonamiento humano. Porque a la hora de que ella me dice, no, sí, me caso contigo y te seguiré a donde vayas. Y bueno, una cosa preciosa. ¿Qué le cuento, hermano? Y entonces, bueno, nos casamos y en cuanto nos casamos, mi suegra nos dice, llévense esa cama y llévense esa estufa y llévense ese comedor y llévense, lo único que nos faltó era precisamente el comedor. Pero nos dio guardarropa, nos dio o la recámara completa, la estufa, el refrigerador, exacto, excepto mesa y sillas. Y obviamente, hermanos, yo sé que muchos no me creen, no tenía yo un quinto para comprar una silla, menos una mesa, o menos un comedor. Pero creo que entre las cosas que la suegra entregó venía una tina. O sea, esas tinas enormes que usan para lavar. Venía una tina y yo le dije a mi esposa, mira, si la volteamos al revés. Y estoy seguro que muchos no se la creen, pero ahí ese fue nuestro primer comedor. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué? ¿Y aquí? En el piso, hermanos, así literalmente sentados en el piso con esa tina como mesa, y ahí comimos los primeros sagrados alimentos, ya como matrimonio. Ay, la veo, suspiro y digo, qué bendición de mujer que nunca se quejó. Ella dice, el argumento de ella, ay, pues estaba enamorada. Ese es su argumento, ¿no? Pero Dios estaba metido en el asunto, hermanos, tan metido en el asunto que miren, los 36 años después aquí, bendecidos, sumamente bendecidos, porque no nos dejamos llevar por el miedo, porque si yo me voy por el miedo no me caso. Si me dejo llevar por el miedo, pero yo dije, no, fuera miedo, en el nombre del Señor, si ese es el plan del Señor, y entendía yo que el ministerio de ella con lo mío íbamos a hacer un equipo y que íbamos a trabajar para la gloria del Señor. Mire, se ha confirmado a través de los años. Una bendición maravillosa. Lo último, yo sé que ya se están diciendo un poquito tarde, pero vamos a lo último. Eso tiene que ver también con un problema nuestro con el que hay que luchar. Efesios capítulo 4. Verso 26. A lo mejor aquí voy a pisar un poco más de callos, pero pues igual, hermanos. Igual, si es Dios hablándole, pues ¿para dónde se hace? O hablándome a mí, por supuesto, porque nos habla a todos. Ya tienen capítulos 4 de Efesios, lo que dice el verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la rana aquí? El enojo. Y mire que aquí la recomendación está tal cual. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no te duermas con esa rana. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no te vayas a dormir enojado. No te vayas a la cama, ahí en Monterrey decimos trabado, y aquí en México escuché que yo aprendí de acá del DF, eso de enchilados. Eso lo aprendí acá, así que no, si por ahí de repente a alguien no le suena muy bien, esa es palabra chilanga. Así que algunos se enchilan con tanta facilidad, pero luego no controlan el enojo y se van a dormir con el enojo. Pues ¿qué esperan en la mañana? Levantarse con una trompa de ese tamaño, ¿no? Se acuestan enojados. O sea, el enojo ahí está presente, y entonces
Se ven al espejo y, ay, pero ¿qué me pasó? Si hubieras sacado la rana desde anoche, amaneces con una sonrisa en tu cara. Amén. Y el día va a ser bonito porque te levantas enojado y ya todo está mal, hermanos, todo. ¿Por qué te vas enojado? Porque te acostaste enojado. Por eso el apóstol está recomendando: enójate pero no peques, pero que el enojo no se quede hasta mañana. Porque el no se ponga el sol quiere decir que no se oculte el sol antes que hayas botado esa rana. Aquí entre nos, hermanos, ¿ustedes se enojan? Mire, si alguien dijera aquí no, tendríamos que despacharlo al cielo ya. Sí, pues imagínate, ya, el que ya no se enoja, pues ya muerto solo muerto. Por estamos sujetos a eso. Pero ¿podemos controlar el enojo? ¿Podemos controlarlo? Claro que podemos controlarlo, por supuesto. Podemos sacar esa rana de nuestra vida, esa rana de nuestra alcoba, sacarla, limpiar y a irnos a la cama tranquilos, y en la mañana, bueno, a luchar, igual como todos los días, a lidiar con las situaciones, pero no encorajinados. Porque entonces el problema es que Proverbios dice: el que se enoja, el que fácilmente se enoja, hará locuras. Y hacer locuras es golpear al niño, golpear a la mujer, botar los trastes, romper pues la taza, el vaso, qué sé yo, porque no puedes controlar el enojo. Mire, yo siento mucho decir esto, pero he llegado a algunas casas donde pobres puertas, ¿qué culpa tienen? Pero muchas puertas no están destartaladas por tanto abrir y cerrar. No es por tanto golpazo que reciben. Porque uno u otro, papá, mamá o los hijos, enojados, insisto, ¿qué culpa tiene la puerta? ¿Usted ha observado a adolescentes que se enojaron porque mamá le dijo: no hay internet esta tarde? Y se van corriendo a la recámara cuando hay. Y lo que hacen es agarran la puerta y ¡pah! ¿Por qué no te golpeaste la cabeza? ¿Por qué la puerta? Pues ese es el gran problema del ser humano. Mire, cuando Dios vio que Moisés rompe las tablas de la ley, la primera ocasión, por su coraje, fue producto de su enojo contra el pueblo, Dios le dice: la siguiente la vas a hacer tú. Para mí era algo así como decirle: Moisés, ¿por qué no te rompiste la cabeza? Rompiste mis tablas, eran mis tablas. ¿O no eran de Dios? Sí, eran las tablas de Dios. Y Moisés las rompió. ¿Por qué no se rompió él los dientes? No, rompió las tablas. Entonces a la segunda vez Dios le dice: Moisés, ahora te toca a ti. Y usted ve la historia. Y Moisés tuvo que labrar las siguientes tablas. Era la misma ley, eran los mismos mandamientos, era el mismo material, pero ahora Dios le dijo: Moisés, tú lo vas a labrar. Pero qué necesidad, hermanos, cuando podemos controlar el enojo y cuando podemos decir: Señor, dame un nuevo corazón. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Póngase de pie, por favor. Se nos fue el tiempo, qué barbaridad. Pero bueno, bendito sea Dios, porque mejor es un día en sus atrios, ¿o no?, que 1000 afuera de ellos. Así que ni se preocupe. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a sacar las ranas de la casa. Y de paso le digo, porque alguien me preguntó incluso hace unos días: oiga, pastor, ¿y qué tal esas ranitas de adorno de la casa? Pues aunque sean de adorno, sácalas, sácalas. No, las ranas y un montón de figuritas que venden en el Zócalo y en otros lados, no crea que son solo adorno. Algunas ya llevan ahí su veneno, espiritualmente hablando, por supuesto. Y mucha gente ni cuenta se da. Así que, aunque usted diga: tengo una colección de ranitas, desde la más chiquita hasta la más grandota, pero se ven bien bonitas en mi vitrina. No, yo te diría: saca eso,
Y te lo digo en buena onda, en buen plan como pastor. Hay cosas que tienes que botar de tu casa, porque aunque sean figuritas de adorno, el diablo aprovecha para tener ahí influencias, espíritus, incluso espíritus demoníacos, que a veces ni nos damos cuenta que pueden estar presentes en la casa en detalles simples como ese. Así que si eso ya es un riesgo, imagínate lo otro, el que consientas con el miedo. Imagínate que tú no puedes dormir porque tienes miedo. No puedes dormir con la luz apagada porque te da terror. No, bota esa rana, bótala, con luz o sin luz, pero que no tengas miedo. O sea, que no dependas del ambiente ahí, porque si dices, no, es que tengo que dejar siempre un foco prendido porque a mí la oscuridad me aterroriza. No, pida al Señor que te ayude, porque eso no es del Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? Para que oremos en ese plan. Señor, ayúdanos a sacar todo el animalero que no sirve en la casa. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por muchas cosas las hemos hecho en ignorancia, por supuesto. Que Dios tenga misericordia, todos con los ojos cerrados. ¿Y cuántos de ustedes están conscientes que necesitamos trabajar en estas áreas? Y porque necesitamos trabajar, le vamos a pedir ayuda al Señor. Levanta tu mano y vamos a orar juntos. Ora para que Dios limpie tu casa, para que Dios te ayude a limpiar tu casa. Padre nuestro, en el nombre de Jesús oramos como iglesia.